Estás escuchando podcast de magentaradio.com, el canal que lo tiene todo. El coronavirus, un experimento social, un nuevo orden mundial, castigo o conspiración. Calles desoladas, restricción para el ingreso de pasajeros en los diferentes aeropuertos del mundo, decenas de eventos culturales y deportivos cancelados, restaurantes, bares, colegios, universidades y en fin, miles de establecimientos cerrados a lo largo y ancho del mundo, pero sobre todo, millones de personas presas del miedo, la paranoia, la incertidumbre y la sombra de la muerte rondando. Nadie al inicio del año 2020 hubiera imaginado que pasaría tantas semanas en casa, trabajando, estudiando o simplemente aislado. Tal vez, unos meses atrás, esa historia habría sido motivo de risas. Muchos incluso se habrían mofado ridiculizando tal idea, recordando películas de zombies o apocalípticas, pero sin duda la realidad supera la ficción. El virus es real, la pandemia también desde marzo de 2020, según la OMS. Pero, ¿será posible que en medio del aislamiento, la desconfianza, el cambio de vida y las nuevas medidas que se avecinan, haya un espacio para reflexionar, teorizar y preguntarnos cómo llegamos hasta aquí? No fue el terrible cáncer con sus más de 200 tipos, ni la misma bomba atómica, tampoco la Guerra Fría, el VIH causante del SIDA, menos el 11 de septiembre de 2001 o el H1N1. Ninguna de las anteriores amenazas y eventos pudo lograr que en más de 167 países a la fecha se lograra cambiar los hábitos de la ciudadanía, el ritmo de lo que podríamos llamar el diario vivir o la dinámica de los mercados económicos. Ninguno hasta ahora había logrado arrodillar a la humanidad en pro de su propia supervivencia, incluso logrando el aislamiento voluntario, bajo el término de cuarentena, término que se acuñó desde los tiempos de la peste bubónica, causada por una bacteria que infectaba el cuerpo durante 39 días y que tuvo su pico más alto entre 1347 y 1353. El responsable de la crisis mundial que se vive a todo nivel mide 200 nanómetros y pertenece a una familia amplia de virus que pueden causar diferentes afecciones, incluido el resfriado común. Conocido como COVID-19, es para otros el SARS-CoV-2, es decir, una versión mejorada del síndrome respiratorio agudo grave, SARS, que apareciera en el año 2003. Este coronavirus básicamente está formado por una cadena de ácido ribonucleico que gira en sentido de las agujas del reloj, rodeado por una proteína con fósforo y cubierto por una membrana, además con aspecto espinoso. Hay expertos que aseguran que el virus ha sido manipulado a través de inserciones en laboratorio, logrando con esto incrementar la mortalidad hasta en un 18%. Debido a esta composición y forma, el lavado de manos con jabón resulta muy efectivo en la eliminación del virus. Por otro lado, cuando la persona no muere por este patógeno, puede desarrollar los anticuerpos que evitarán que el individuo pueda ser afectado nuevamente. Es una realidad que la población más sensible al coronavirus son los adultos mayores, quienes por razones obvias no cuentan con el organismo fuerte de un joven o un niño que goce de buena salud. Sin embargo, entre las variables más importantes a la hora de padecer cualquier enfermedad se cuenta el medio ambiente y el mismo organismo del individuo más allá de la edad. A la fecha de este video, oficialmente se han presentado 423.000 casos en el mundo, con 19.000 muertos y aumentando.
siendo China, Italia, Estados Unidos y España los países más afectados, lo cual ha llevado a que la mejor forma de contener el aumento de infectados y por consiguiente de muertos sea el aislamiento. Sí, al no contar oficialmente con una vacuna a la fecha y para evitar la propagación y el colapso del sistema de salud, qué mejor que resguardarse en casa y en el peor de los casos someterse a los aproximadamente 14 días que dura el virus haciendo su trabajo dentro del cuerpo humano. Y aunque a la fecha se han recuperado 109.000 personas, nadie quiere sufrir de tos, fiebre, neumonía o llegar a perder la vida. Estás escuchando podcast de magentaradio.com, el canal que lo tiene todo. Pero este video pretende estimular otra visión de las cosas, no de repetir lo que ya se ha dicho. Este problema tiene dos aspectos fundamentales. El primero es el desarrollo de la enfermedad con todo y pandemia. El otro aspecto es analizar cómo llegamos a la situación que todos experimentamos por estos días, o mejor, por estos meses. Nos concentraremos en el segundo aspecto, exponiendo desde los antecedentes, la lógica y lo extraordinario las posibles causas a la transformación social, producto de la pandemia. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60. Aunque se desconoce el origen de estos, se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. Es por esta razón que muchos afirman que han sido las condiciones de salubridad en algunas partes de China y sus hábitos alimenticios, que incluye la ingesta de perros, gatos, serpientes, murciélagos y demás, el escenario perfecto para la incubación del virus, que se dio a conocer en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia Hubei en China central. Pero es posible que en esta ciudad haya aparecido el primer brote producto de las malas condiciones higiénicas del mercado de Guanán, o por el contrario, tendrá que ver que en esta ciudad se encuentra a escasos 300 metros del mercado ya mencionado unas instalaciones con laboratorios de nivel de bioseguridad 4, conocidos como NBS-4. Por lo anterior, resulta pertinente conocer los niveles de bioseguridad. Los laboratorios de nivel de bioseguridad 1 son aquellos en los que se trabaja con los microorganismos que no representan peligro ni a nivel individual ni mucho menos poblacional. Los laboratorios de nivel de bioseguridad 2 son los que encontramos en instalaciones de diagnóstico clínico o también en universidades donde se trabaja con agentes que ya provocan enfermedades en los humanos. Los laboratorios de nivel de bioseguridad 3 forman parte de instalaciones clínicas, de investigación, de producción y de diagnóstico en las que se trabaja con agentes de grupo de riesgo 3, es decir, que pueden provocar infecciones graves y potencialmente mortales. También se trabaja con agentes exóticos de naturaleza desconocida por si pudieran tener una transmisión aérea y o causar afecciones graves. Los laboratorios de nivel de bioseguridad 4 son nivel de contención máxima. En estos laboratorios se trabaja con los agentes infecciosos del grupo de riesgo 4, por lo que fallos en sus mecanismos de control podrían suponer catástrofes para la salud pública. En estas instalaciones, el personal está extremadamente calificado. Debe llevar un traje de cuerpo entero con provisión de aire y presión positiva. En caso de abertura del traje, el aire saldría pero no entraría. La entrada al laboratorio tiene un cierre hermético y las instalaciones están en un edificio separado, con su propio sistema de residuos y desechos, además de un sistema de ventilación complejo, con filtrado de aire que evita la liberación de los agentes al medio ambiente. Por lo anterior, resulta sospechoso e irónico que el llamado COVID-19 sea el resultado de algo que podríamos llamar natural. De no ser así, estaríamos entonces en el terreno de la conspiración. Es decir, según el diccionario, conspirar es ponerse de acuerdo con otra u otras personas para hacer algo, especialmente contra el Estado o el soberano. En este orden de ideas, lo primero que deberíamos pensar es si existen personas en el mundo capaces de atentar contra sus semejantes, su país o su especie, lo cual para algunos puede resultar traído de los cabellos o imposible. O tal vez no. Joseph Stalin fue un líder de la Unión Soviética, quien después de conocer los escritos de Vladimir Lenin,
decidió convertirse en un revolucionario marxista, para posteriormente unirse a los bolcheviques de Lenin en 1903, siendo uno de los jefes operativos en el Cáucaso, organizando paramilitares, iniciando huelgas, divulgando propaganda y recaudando dinero para la causa a través de robos a bancos, secuestros y extorsiones. Stalin se hizo con el poder en la Unión Soviética en el año 1924 tras la muerte de Lenin, y en ese cargo estuvo hasta 1953. Durante sus casi 30 años de poder murieron más de 20 millones de personas. Fue el inventor del juicio político, en el cual las condenas se fijaban antes de que comenzara el propio juicio. Recordado por las permanentes represiones a su pueblo, también logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar, capaz de contribuir decisivamente a la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 1945, fue quien gestó y llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. Precursor del nazismo, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único. Uno de sus principales objetivos fue el exterminio del pueblo judío, campaña de exterminio nazi que comenzó en 1941 cuando Hitler empezó su Operación Barbarroja, con la cual se planeó la invasión de la Unión Soviética de la mano de los escuadrones que realizaban asesinatos masivos a medida que los nazis ganaban terreno. En 1942, como parte de su programa denominado La Solución Final, un eufemismo para ocultar su objetivo principal, la erradicación total de la población judía europea, se estableció el campo de concentración de Auschwitz, que llegó a ser el campo de exterminio más letal, con más de 1 millón de muertos bajo su impronta. En total, entre 1941 y 1945, los principales centros de exterminio cobraron la vida de al menos 2.700.000 judíos que murieron por asfixia, por inhalación de gas venenoso, por las condiciones de los campos o asesinados a tiros. Saddam Hussein, nacido en el mismo lugar que el legendario Saladino y descendiente de una familia de campesinos, después de la muerte de su padre fue educado por su tío, quien luego sería gobernador de Bagdad. Saddam Hussein pasó de ser un conspirador a un líder político y luego presidente de Irak entre 1979 y 2003. Más de 5.000 personas, en su mayoría kurdos, murieron el 16 de marzo de 1988 después de que los aviones iraquíes lanzaron bombas químicas en Al-Abaqqa y sus alrededores bajo la dirección de Ali Hassan al-Majid, conocido como Ali el Químico, primo del exdictador ejecutado Saddam Hussein. El ataque fue parte de un plan genocida, conocido como la Operación de Al-Anfal, contra los kurdos y otros grupos étnicos en el norte de Irak. El ataque se realizó con gas mostaza y gas sarín, dejando además de los muertos ya mencionados otras 7.000 personas heridas, mutiladas o que han sufrido problemas de salud de por vida por el efecto de los gases tóxicos. La lista de líderes que han atentado contra su pueblo es más larga de lo imaginado. Por lo tanto, es claro que, al momento de una conspiración contra el mundo, voluntarios probablemente es lo que sobrarían. Para cerrar el capítulo de China por ahora, es claro que el régimen del presidente Xi Jinping no vacilaría en atacar su pueblo como lo hizo el líder de la revolución china, Mao Zedong, quien fue responsable de la muerte de más de 70 millones de personas, más que ningún otro líder en el siglo XX, incluyendo a Hitler y Stalin. Aún así, la verdad es que es poco probable que el gobierno chino atentara contra su pueblo debido al costo económico que implicaría el cierre prolongado de las fábricas y en general el estancamiento de la economía que afectaría su crecimiento, que para el 2019 estuvo sobre el 6%, cifra que comparada con la de Estados Unidos es buena. Sin embargo, en este escenario nada se puede descartar
incluso un virus fríamente planeado para atacar en su mayoría a la población adulta, que en algunas visiones de gobierno representan una carga pensional y social que no compensa con su aporte en la producción industrial y de servicios. Tampoco se puede descartar el virus como una herramienta de reducción de población en un país tan poblado como China, que asciende a 1.400 millones de personas. Sin duda, el principal beneficiado desde el punto de vista económico con la actual situación serían los Estados Unidos, si tomamos en cuenta que su primer lugar como economía mundial progresivamente se ha visto amenazada por China. Recordemos que el país del sueño americano es también el país más endeudado del mundo, seguido por Japón, China, Italia y Francia. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2017, una de las tareas que ha sido su bandera es plantarle cara al comercio de la China, que viene en ascenso. La estrategia utilizada es el incremento de aranceles, es decir, el impuesto que se aplica a todos los bienes que son objeto de importación, argumentando un historial de prácticas desleales de comercio y el robo de propiedad intelectual por parte de los chinos. De igual forma, ha respondido el gobierno del país oriental, suscitando lo que se ha llamado una guerra comercial que se ha trasladado incluso al sector tecnológico y de comunicaciones, con dos empresas emblemáticas. Por un lado, Google, propietario de Android, y por el otro, Huawei, la segunda marca de celulares más importante del mundo y que también utiliza Android. Pero ¿qué tan probable es que los Estados Unidos haya implantado de alguna forma el virus en la ciudad de Wuhan? ¿Es probable que ellos sean los responsables de una conspiración a nivel mundial? La CIA y los Contra. Los Contra, o Resistencia Nicaragüense, es el nombre dado a los grupos de insurgentes financiados por Estados Unidos que intentaron acabar el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobernó Nicaragua luego del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza y su familia en julio de 1979. La ayuda de los Estados Unidos no solamente se estima que fue en dinero, sino también en logística y armas. WikiLeaks. WikiLeaks es un sitio web que, haciendo un uso intensivo de Internet, promete ser una fuente adicional de preocupación para gobiernos, corporaciones o todo aquel que tenga interés en mantener alguna cosa oculta. El 7 de marzo de 2017, según este portal, la CIA espía a los ciudadanos a través de sus móviles y televisores inteligentes. La filtración muestra el alcance y la dirección del programa de piratería encubierta global de la CIA, su arsenal de malware, contra una amplia gama de productos de compañías estadounidenses y europeas, incluyendo iPhone de Apple, Android de Google, Windows de Microsoft, que se convertirían en micrófonos encubiertos mediante un software supuestamente elaborado en colaboración con el MI5 británico, también conocido como un servicio de inteligencia del Reino Unido. Atentado a las Torres Gemelas. Entre más explicaciones se dan, más interrogantes surgen, y aunque se habla de varias teorías sobre el 9/11, la verdad es que existe una que perturba a propios y extraños, que consiste en la posibilidad de un ataque perpetrado por el gobierno de Estados Unidos contra su propia gente, lo que se conoce como ataque de bandera falsa, una estrategia militar que se ha utilizado desde la antigua Roma, tal y como el famoso incendio de esta memorable ciudad por parte de Nerón, emperador de la época, en el año 64 después de Cristo. Y es que frente a este acontecimiento las dudas son varias. Por ejemplo, primero, el escape de la familia Bin Laden en 6 aviones privados y más de 5 vuelos comerciales que se encargaron de sacar del país a 24 familiares de Osama. Segundo, las increíbles habilidades de los pilotos, que según el informe oficial no tenían la preparación técnica para realizar la maniobra de estrellarse contra las Torres Gemelas. Tercero,
la caída de las torres que se ve extrañamente familiar, exactamente igual que las demoliciones controladas que se observan en cientos de videos. Cuarto, se encontraron rastros de metales inusuales en las vigas de las torres, lo que se conoce como termita, un tipo de explosivo que se usa para este tipo de demoliciones. En resumen, los Estados Unidos es el país líder en cuanto a conspiraciones se trata. Se incluyen desde el asesinato de John F. Kennedy hasta el alunizaje en 1969. Es muy probable que no mientan en todo, pero siempre tienen bastante que explicar, y cuando las preguntas son muy difíciles o inconvenientes, utilizan frases como "no hay comentarios". Por lo anterior, no resultaría descabellado pensar que la CIA o cualquier otra organización gubernamental o no gubernamental hubiese infiltrado las instalaciones de bioseguridad NBS4 en Wuhan, o incluso que hubiesen expandido directamente el virus en la ciudad. Desde luego, esta suposición tiene una debilidad, y es que China tiene un aproximado de 10.700.000 emigrantes, de los cuales el 28% viajan a Estados Unidos, es decir, casi 3 millones de personas. En otras palabras, el coronavirus o cualquier otro virus que tenga lugar en China, sin duda, terminará afectando a los Estados Unidos, lo cual sería contraproducente, a menos de que se considere un daño menor o colateral y esté previsto por el gobierno norteamericano. Rusia y el COVID-19. Es el país más grande del mundo, con aproximadamente 145 millones de habitantes y liderado por Vladimir Putin, en la práctica un socio comercial y aliado político del presidente chino Xi Jinping. Por lo tanto, resulta difícil que con la cercanía geográfica que tienen, incluso con la frontera que comparten, los rusos tuvieran alguna participación en la creación del virus. Sin embargo, en la geopolítica siempre se debe contar con ellos. Hasta el momento, los casos reportados por Moscú no superan los 200. Además, basados en la experiencia china, anunciaron la construcción de un hospital en tiempo récord, con una capacidad de 500 camas conectadas a aparatos respiratorios. Por otro lado, con el comportamiento de la pandemia y los movimientos económicos que se avecinan, podría ser uno de los países que se reponga con mayor facilidad. Esto debido a su capacidad de sobrevivir en todos los aspectos, además que no tienen una economía dolarizada y sus empresas desde hace aproximadamente 6 años se están adaptando y recuperando de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Los Illuminati y el nuevo orden mundial. Muchas personas ignoran que existe una fuerte creencia en un gobierno tras la sombra, es decir, una serie de personas o entidades que están más allá del bien o del mal y cuya actividad principal es el control del mundo en varios escenarios y de muchas formas, algunas incluso demasiado sorprendentes y elaboradas. En el caso de los Illuminati o Iluminados de Baviera, son aquellas personas que comparten las teorías de una sociedad secreta fundada en 1776 por el profesor de la Universidad de Ingolstadt, Baviera, Alemania, de nombre Adam Weishaupt, que estaba en contra del poder ejercido por el Estado y la influencia de la religión. Oficialmente se dice que esta orden se disolvió en 1785 gracias a la intervención de la Iglesia Católica, que consiguió que el gobierno de Baviera la prohibiera. Sin embargo, para muchas personas resulta creíble no solo su existencia, sino su participación en eventos como la muerte de Lady Di, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, el atentado a las Torres Gemelas y hasta la muerte de Michael Jackson. Los Iluminados conforman una sociedad que tiene por objetivo instaurar el llamado Nuevo Orden Mundial, un estado único y global, con moneda, religión y creencias unificadas que buscarían aparentemente la perfección del individuo. En realidad,
Su simbología se encuentra en muchos estamentos de la sociedad e incluso las evidencias de su existencia son mayores que las evidencias de su inexistencia. Pero ¿cuál sería su relación con el COVID-19 y la pandemia que el mundo afronta? Teóricamente, valerse de la estrategia de infundir temor y pánico para generar control sobre la sociedad y la economía global, lo cual se había intentado de otras formas, como a través de guerras, recesiones y eventos terroristas, los cuales no fueron más que la antesala a una estrategia superior que tuviera la contundencia suficiente para desestabilizar cualquier gobierno y sobre todo cualquier sociedad. Para cumplir sus objetivos, los Illuminati se aprovechan de un sistema educativo que direcciona los contenidos y la práctica educativa a la repetición de lo que otros han dicho, en la mayoría de los casos sin controvertir lo que ya está escrito, de una forma parecida a la metodología que utilizan las religiones. Sumado a lo anterior, los medios de comunicación masivos cumplen con la misma función de informar a conveniencia de sus dueños y en otros casos incluso a desinformar, fortaleciendo la estrategia de infundir miedo. Todo esto mientras las redes sociales propagan y replican las 24 horas del día. No se trata de una conspiración de unos cuantos millones de dólares. Por el contrario, se trata de una conspiración multimillonaria, de la cual aspiran sacar muchos dividendos. Conocen los hábitos, temores y debilidades mejor que cada individuo, dividiendo con la vieja estrategia de la religión, la izquierda o la derecha, o sencillamente los blancos y los negros. Son cuidadosos y metódicos, tanto que incluso muchos famosos, ricos y poderosos hacen su voluntad sin saber, sin sospecharlo. Son en la práctica instrumentos. Esta crisis mundial llegó cuando los chalecos amarillos en Francia habían levantado su voz de protesta desde octubre de 2018, cuando Chile está cerca de un plebiscito nacional con el objeto de determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, y desde luego la pandemia también llegó cuando en Colombia la protesta social ha tomado fuerza y ha marcado diferencia con los paros nacionales. Pero este levantamiento del pueblo se repite en Irak, Ecuador y Bolivia, entre otros. Desde luego, con la actual situación, la protesta ni siquiera tiene sentido práctico, ya que por encima de todo está cuidar la vida y además las personas están físicamente aisladas. Pero la crisis pasará en unos cuantos meses, de forma casi milagrosa, cuando algún laboratorio victoriosamente promulgue que tiene la vacuna para este coronavirus, vacuna que seguramente ya existe, y entonces los laboratorios en masa venderán a los gobiernos o a las personas las vacunas respectivas. Cuando eso ocurra, la sociedad global entenderá los verdaderos propósitos de la creación del virus y las consecuencias de este confinamiento que se explican a continuación. Primero, muchos países quedarán más endeudados con el Fondo Monetario Internacional, que cual alma caritativa prestará grandes cantidades de dinero para solventar el costo del estancamiento económico por cierre de empresas, la disminución del crecimiento y la caída del Producto Interno Bruto. Segundo, gran cantidad de empresas contemplarán el teletrabajo como una buena opción de contratación, más barata y con menor recurso humano con vínculo laboral. Tercero, muchos gobiernos presentarán reformas laborales, pensionales, tributarias como forma de compensar los efectos de la crisis, pero que en el fondo buscan empobrecer al pueblo. Cuarto, pasados algunos días o meses saldrán a la luz pública eventos o situaciones en contra del bienestar común, como robos, estafas, pérdida de recursos naturales, desplazamiento de tropas, etc. Y todo mientras estábamos en casa. Quinto, los bancos y entidades crediticias ofrecerán refinanciar las deudas, prolongando los intereses y la esclavitud, mientras los gobernantes ayudarán soterradamente y a veces descaradamente. Sexto, mientras las personas del común siguen endeudadas y amedrentadas por la incertidumbre y la subsistencia diaria, quedará menos tiempo para pensar y analizar sobre los temas profundos de la sociedad. Se continuará con el aplacamiento mediante la televisión, los eventos deportivos y en general el espectáculo. Séptimo, en medio de este experimento de control social masivo
quedará abierta la puerta para una nueva pandemia y el reinado del terror. En conclusión, la realidad para muchas personas solo radica en lo que puedan ver y entender, y eso no es culpa de nadie. Así como esta pandemia le ha cambiado la vida a ricos y pobres, blancos, negros y amarillos, también nos acercó a nuestra humanidad. A muchos les recordó que la vida está por encima del dinero, el trabajo, la posición o la imagen. A otros los conectó con el Espíritu de Dios y con su yo interno. El confinamiento trajo consigo la unión familiar, la tolerancia y el valor por lo pequeño y lo humilde. Para muchos fue la vía de escape para el estrés del día a día, y a otras personas les sirvió de excusa para desarrollar sus talentos y capacitarse como profesionales. Es posible que muchos creyentes en Dios, que incluso practican alguna religión, se hayan preguntado si la pandemia se trata de un castigo divino o simplemente cuestionen por qué Él, en su infinita misericordia, ha permitido tantas muertes, no solo por el coronavirus, sino también por las guerras, los desastres u otras situaciones. Para ellos, la respuesta es muy sencilla. Dios permite que ocurran las cosas porque siempre hemos tenido como especie y como individuos el poder sobre nuestras acciones, es decir, libre albedrío. Por lo tanto, en nuestro proceso de crecimiento, su intervención es directamente proporcional a nuestra conexión con el Espíritu Santo. Desde luego, si usted no es creyente, las cosas serán más difíciles de comprender porque solo tendrá la información que en el plano físico puede analizar, olvidando que la trascendencia del ser humano radica en lo que ocurre con el Espíritu. Sin embargo, Dios Padre deja abierta una puerta de conexión directa y masiva que se logra a partir de la oración y la comunión, lo cual es un poco difícil gracias a las religiones que se han empeñado en dividir a la humanidad persiguiendo ideas que van en contravía de la misma naturaleza humana y que en muchos casos satisface intereses personales que nos distancian de la voluntad divina. Aún así, vale la pena que haga un momento de reflexión sincera y sin prejuicios, más allá de su creencia, y se pregunte si en esta crisis ha sido usted un afortunado porque tiene salud, un techo, comida, familia, agua, luz, internet y sobre todo paz. Luego, piense en aquellos que carecen no solo de esos privilegios, sino de varios y en algunos casos de todos. Luego, reflexione si tiene argumentos para reclamar mayor presencia de Dios Padre en esta situación. En general, con el pasar del tiempo, podremos acercarnos a la verdad de todo lo que ha sucedido. Pero es posible que toda esta situación logre un despertar personal y contribuya a un crecimiento en la conciencia colectiva que redunde en el cuidado de nuestros semejantes, los animales, la naturaleza y todo aquello que se nos ha entregado sin pedir nada a cambio. Quizás nuestra fragilidad actual sea el punto de partida para respetar la vida, la opinión y ver con claridad la justicia como un bien superior. Esta u otra crisis nos puede arrancar todo, incluso la vida, pero se está muerto cuando no hay esperanza ni fe.